Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El universo de las telenovelas turcas, siempre tan impredecible y apasionante, se vio sacudido por una noticia que nadie esperaba. En pleno auge de Rüzgar Tepe, una de las producciones más vistas y comentadas de la temporada, su protagonista masculino, Gökberk YLDRM, decidió abandonar el proyecto en el momento de mayor éxito. Pero lo que convirtió la noticia en un auténtico terremoto mediático no fue solamente su partida repentina, sino la razón que salió a la luz. Lo hizo motivado por la petición directa de su pareja sentimental, la también actriz Cemre Arda. Hasta hace pocas semanas, el futuro de Rüzgar Tepe parecía imparable. La serie había conquistado audiencias no solo en Turquía, sino también en España, Italia, Argentina, México y Chile, consolidándose como un fenómeno internacional. La química de Gökberk con sus compañeros de elenco, unida a un guión plagado de giros inesperados, lo había encumbrado como uno de los rostros más prometedores de la televisión turca. Por eso, cuando comenzaron a circular rumores sobre su posible salida, los seguidores se negaban a creerlo. Finalmente la productora confirmó lo impensado: el actor se retira por motivos personales. Una declaración breve y enigmática que dejó más dudas que certezas, hasta que distintas fuentes revelaron que la verdadera causa estaba relacionada con una súplica íntima de Cemre Arda. Personas cercanas a la pareja relataron que Cemre, aunque al inicio comprendía la naturaleza de las escenas de su novio, comenzó a sentirse cada vez más incómoda con las intensas secuencias románticas que Gökberk interpretaba junto a su coprotagonista. Los comentarios en redes sociales, que destacaban la química ficticia entre los actores, se multiplicaban y, según amigos, minaban la confianza de la actriz. Cemre lo adora, pero no podía soportar ver cómo el público enloquecía con las escenas de pasión de Gökberk. Llegó un momento en el que el peso emocional era demasiado, confesó una fuente. En una conversación íntima, cargada de lágrimas y sinceridad, ella le pidió que priorizara su relación y que considerara dar un paso atrás en la serie. Lo sorprendente fue la rapidez con la que YLDRM tomó la decisión: eligió el amor por encima de la fama. Renunciar a Rüzgar Tepe no fue un movimiento sencillo. El proyecto representaba no solo prestigio artístico, sino también un contrato económicamente muy ventajoso y una vitrina internacional sin precedentes. Sin embargo, Gökberk demostró que sus valores personales pesan más que cualquier cifra. Un compañero de reparto lo resumió así: él siempre dijo que la fama es efímera, pero las personas que amas permanecen. Ahora ha puesto esas palabras en práctica. La salida fue recibida con sorpresa en el equipo técnico y artístico. Algunos describieron a YLDRM como un profesional disciplinado y generoso, cuya ausencia será difícil de suplir. La producción, obligada a reescribir capítulos enteros, ya busca un sustituto, pero los fanáticos aseguran que nadie podrá encarnar ese papel con la misma intensidad. En redes sociales, la controversia estalló. En Twitter, hashtags como #vuelve Gökberk y #apoyo Cemre se convirtieron en tendencia. Mientras un sector de seguidores aplaudía el gesto romántico del actor, otros arremetían contra Cemre acusándola de interferir en una carrera que prometía conquistar el mundo. El amor es importante, pero destruir un futuro profesional no es justo, escribió un usuario. Otro replicó: prefiero un hombre que ame de verdad antes que una estrella más obsesionada con la fama. ¿Y tú qué opinas? ¿Hizo bien Gökberk en elegir a Cemre por encima de su carrera, o el sacrificio fue demasiado alto? Déjanos tu comentario aquí abajo y no olvides suscribirte a Keep Up, activar la campanita y si quieres apoyarnos aún más, pulsa el botón unirse para acceder a contenido exclusivo. A pesar del huracán mediático, las personas cercanas aseguran que la pareja atraviesa un momento de gran unión.
Tomaron esta decisión juntos, y aunque saben que habrá críticas, confían en que lo más importante es proteger lo que sienten, señaló un amigo de ambos. Sobre el futuro laboral de Gökberg, ya se rumorea que está en conversaciones para nuevos proyectos, esta vez con condiciones específicas, nada de escenas que puedan tensar su vida sentimental. Cemre por su parte ha optado por el silencio público, pero en privado agradece el gesto de su pareja y desea disfrutar de una relación sin presiones externas. La noticia trascendió rápidamente las fronteras. En España, varios medios especializados hablaron de un golpe inesperado al melodrama turco del año. Programas de tertulia televisiva dedicaron largos segmentos a debatir si un actor debe renunciar a su carrera por pedido de su pareja. El amor es esencial, sí, pero abandonar un proyecto de proyección internacional puede marcar para siempre la trayectoria de un intérprete, reflexionó un periodista madrileño. En Italia, donde la popularidad de los actores turcos se ha disparado en los últimos años, la prensa comparó el caso con celebridades que alguna vez tuvieron que elegir entre vida privada y fama. Un crítico milanés escribió: "El gesto de YLDRM es romántico pero arriesgado". La audiencia italiana lo adoraba, y su ausencia dejará un vacío difícil de llenar. En América Latina, donde los dramas turcos son recibidos con devoción, el impacto fue aún mayor. En Argentina y Chile, hashtags como #Gökberg quédate se volvieron tendencia. Algunos fanáticos compartieron vídeos entre lágrimas agradeciendo al actor por su trabajo, mientras otros lo acusaban de traicionar a la audiencia por ceder a las exigencias de Cemre. Incluso en el Medio Oriente, donde las producciones turcas arrasan en audiencia, los periódicos dedicaron editoriales al tema. La elección de Gökberg abre el debate sobre cuánto espacio debe ocupar la pareja en la vida profesional de un artista. Dentro del propio elenco de Rüzgar Tepe, las opiniones también se dividieron. Una actriz escribió en Instagram: "Voy a extrañar cada escena con él. Fue un colega maravilloso y un ejemplo de entrega". Otro, en cambio, expresó cierta molestia: "En este trabajo hay compromisos que cumplir. Entiendo lo personal, pero también pienso en todo un equipo que dependía de él". Críticos televisivos remarcaron que la situación podría convertirse en un precedente peligroso. Cuando una persona renuncia a sus sueños profesionales para satisfacer a su pareja, corre el riesgo de acumular resentimientos. El amor implica sacrificio, pero también equilibrio. Otros, en cambio, defendieron la postura del actor. Gökberg ha demostrado que no todos están dispuestos a sacrificar la vida privada en nombre de la fama. En un mundo tan competitivo, su gesto lo humaniza y lo hace aún más querido. La salida de Gökberg YLDRM de Rüzgar Tepe quedará en la memoria no solo como un cambio brusco en la trama de una serie, sino como un recordatorio de cuánto puede influir el amor en las decisiones profesionales. En tiempos donde la exposición mediática parece gobernarlo todo, su elección reabre el eterno dilema: ¿es posible equilibrar la carrera con la vida sentimental sin que una pese más que la otra? Lo cierto es que en los próximos meses, la atención estará puesta en la pareja. ¿Reaparecerá Gökberg en otra producción? ¿Logrará Cemre liberarse de las críticas? ¿Podrá la relación sostenerse bajo tanta presión mediática? Queremos saber tu opinión. ¿Debería Gökberg volver a Rüzgar Tepe? ¿O prefieres verlo en nuevos proyectos que no pongan en riesgo su vida sentimental? Déjalo en los comentarios y participa en la conversación con nosotros en Kepapp. Recuerda que puedes suscribirte gratis, dejar tu like, y si quieres darnos un impulso extra, unirte a nuestra comunidad exclusiva con el botón unirse. Tu apoyo mantiene viva esta familia. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.